Buenas, nosotras somos el equipo conformado por Yasmín de los Santos, Arigel Lebrón y Arisleda Pérez. Y el día de hoy les vamos a estar hablando sobre el racismo, sus razones y manifestaciones. Yo iniciaré hablando sobre la discriminación racial. A lo largo de la historia nos hemos empeñado en situar a determinados grupos de humanos por encima de otros, en odiar al diferente y en etiquetar lo que nos da miedo o desconocemos. Hoy en día la discriminación racial sigue impidiendo el desarrollo de millones de personas en el mundo, pero tenemos que conocer qué es la discriminación racial. Se llama así a el sentimiento de odio hacia otra persona o grupo de personas por el hecho de tener cualidades o características distintas como el idioma, el color de la piel, las costumbres o el lugar de procedencia. Son muchas las causas que se esconden tras la discriminación racial. Algunas de las más comunes son el miedo, el desconocimiento, los perjuicios, la falta de información o las circunstancias socioeconómicas, que en muchas ocasiones estas razones se entremezclan incluso de forma inconsciente y dan lugar a actitudes racistas que vulneran los derechos humanos. Lo primero para acabar con estas causas es conocerlas, así que vamos con las más comunes. La primera es el miedo. Muchas investigaciones coinciden en que la principal causa del racismo es el miedo. En el año 1968, el estudio llevado a cabo por el psicólogo Robert Shahon probó que hay un estrecho vínculo entre la familiaridad y nuestra forma de juzgar. Cuanto más conocemos algo o a alguien, más nos gusta y viceversa. Esta idea es tan popular en lo que hoy se llama la teoría del efecto de manera de exposición. El desconocimiento. Este está muy ligado al miedo, ya que tenemos miedo a lo desconocido o a lo que tenemos falta de información hacia otras etnias y otras culturas. Conocer, dudar, constatar información y sobre todo respetar la diversidad es lo mejor que podemos hacer para evitar lo que es la discriminación racial. Tenemos lo que son las circunstancias socioeconómicas, ya que las crisis sociales y económicas son también un caldo de cultivo para la discriminación. Un ejemplo de esto es el nazismo. Es el desventajoso resultado de Alemania tras la Primera Guerra Mundial, la cual dejó marcado esas personas por la pobreza, la desigualdad y el desempleo. 1 de cada 4 alemanes no tenía trabajo. Las promesas de pan y trabajo del régimen nazi, así como una gran propaganda destinada a culpar al pueblo judío de todos los problemas, unieron a muchos alemanes frente al supuesto enemigo en común al que había que odiar. Y por último, la ideología. Otra causa frecuente de la discriminación racial es la ideología, ya que a lo largo de la historia han existido corrientes de pensamiento basados en la segregación de las personas y el trato de inferioridad hacia determinados grupos. Continuemos. Yo voy a continuar hablando sobre las manifestaciones. La manifestación es una marcha o es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólica y asociado con esa opinión. También está lo que es Martin Luther King, que fue un pastor y activista estadounidense que luchó por los derechos civiles de los afroamericanos. Este tuvo que lidiar con el racismo y la violencia que se ejercía contra los negros en el sur de Estados Unidos. Uno de esos episodios fue protagonizado por la afroamericana Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento a un blanco en el autobús. Una de las tantas manifestaciones que realizó Luther King fue liderar un boicot contra los autobuses públicos de Montgomery. Esta protesta se prolongó desde el 1 de diciembre del 1955 hasta el 20 de diciembre del 1956, cuando el Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos declaró inconstitucional la ley que exigía la segregación en el transporte público. Y tras conseguir la igualdad de blancos y negros en este transporte, continuó con la lucha por los derechos civiles. Otras manifestaciones fue donde él participó en la campaña de
Birmingham, Alabama. Las protestas pacíficas y los boicots llevados a cabo en la ciudad hicieron que fuera arrestado en abril de 1963. Tras numerosos incidentes violentos, las protestas de Birmingham terminan en junio de 1963, cuando los lugares públicos fueron abiertos a los negros. También en nuestro país podemos ver cierto racismo con nuestro país vecino, Haití, en donde en ciertas ocasiones se han dado manifestaciones porque se han visto ciudadanos pisoteando la bandera de nuestro país y se han hecho ciertas manifestaciones para que se saquen estos ciudadanos de nuestro país ya que no lo respetan. También de forma contraria en ese país para que se lleve una paz con este país vecino que es el de nosotros. Continuamos con mi compañera Carigel. Yo voy a estar hablando sobre Freud. Y es que George Freud fue un estadounidense originario de Houston, Texas, que se dedicó al baloncesto, al fútbol americano y también fue de seguridad de una discoteca latinoamericana. Freud fue asesinado a manos de policías luego de ser acusado de pagar con dinero falso en un establecimiento de comida. Este fue asfixiado por un policía blanco a causa del racismo. La muerte de Freud fue el impulso de las protestas contra el racismo en el mundo y el abuso policial contra los negros en los Estados Unidos. Freud murió a manos de Derek Chauvin, quien fue destituido de su cargo policial después. Según videos de la escena, se puede evidenciar cuando el policía blanco asfixia con el pie a Freud y este le dice que no puede respirar y este se hace el sordo y como quiera sigue asfixiándolo. Este fue un impulso a lo que es la violencia e hizo que Estados Unidos y el mundo entero se levantaran a reclamar por la violencia y el racismo. Esto es todo por hoy. Gracias.